Él es Matías Carvajal, es ingeniero civil, es magíster también en oceanografía de la Universidad Católica de Valparaíso, está realizando en la actualidad su doctorado en la Universidad de Concepción y participa del llamado Núcleo Milenio Ciclo, que tiene un nombre completo que es Estudio del Ciclo Sísmico a lo largo de la zona de subducción. Les sonarán algunos de los términos, ¿no es cierto?, que están incluidos en este largo nombre y tiene que ver, por supuesto, con el estudio de los terremotos, el estudio de los terremotos pasados para, de alguna manera, hacer, no predicciones, pero sí señalarnos las probabilidades de que ocurran terremotos en ciertos lugares específicos, en ciertas zonas específicas en el futuro. Matías, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, bien, gracias. Buenas tardes. Hablemos un poco primero del núcleo Milenio Ciclo. ¿Quiénes trabajan ahí? ¿Qué tipo de estudios están ustedes haciendo? ¿Cuál es el objetivo que tiene este núcleo? Bueno, este es un programa que financia investigación de excelencia en Chile. Este núcleo, el núcleo Ciclo, que nosotros le llamamos de manera cariñosa, lo que busca en realidad, el objetivo final es de caracterizar las fallas, en realidad la zona de subducción chilena, de norte a sur, tanto espacialmente como temporalmente, ya con un objetivo final tal vez de estimar en realidad o de generar mapas de probabilidad de ocurrencia de terremotos futuros. ¿Ya? Perfecto, entonces ustedes toman estudios de largo plazo, o sea, terremotos ocurridos en el largo plazo, y se estudia de qué manera. Describamos primero o expliquemos qué es la zona de subducción y qué es lo que se estudia en detalle, digamos, en esa zona. Ya, bueno, el tema de los terremotos es un tema súper complejo por el hecho de que el periodo de recurrencia de los terremotos, quiere decir el tiempo que ocurre entre un evento y otro. Para los terremotos grandes es el orden de 500, 300 años, ¿cierto? Y nosotros los humanos no vivimos mucho más de 100 años, claro. ¿Cierto? Entonces, para estudiar en realidad y para estudiar en realidad el futuro sísmico de Chile, de cualquier zona de subducción, que ya voy a explicar lo que es de cualquier zona sísmica en el mundo, es necesario conocer muy bien lo que ocurrió en el pasado, ¿ya? Y así, mientras mejor conozcamos el pasado, mejor vamos a poder predecir o estimar el futuro. Y hablemos, ¿qué es una zona de subducción? Una zona de subducción es cuando un margen convergente de placas, donde una placa oceánica, en este caso, para el caso chileno, la placa de Nazca, se introduce bajo la placa sudamericana, ¿ya? Y al introducirse, la velocidad de convergencia de las placas es súper baja en realidad, es del orden de los 7 milímetros por año, 7 centímetros por año. ¿Ya? 7 centímetros por año. Eso se va produciendo a través de pequeños terremotos, podríamos decir, o a través de terremotos. Lo que pasa es que se van moviendo las placas, pero por el hecho de que las placas sean rugosas entre sí, se quedan trabadas de alguna manera. ¿No? Si fuesen, por ejemplo, dos placas de hielo, pasarían sin problema y no habría, no se acumularía energía elástica, ¿ya? El problema es que las placas son rugosas, entonces se quedan pegadas. Es como cuando uno como que trata de deslizar dos rocas, ¿cierto? Como que no pasa tan fácil. Entonces, al quedarse pegada, se acumula energía elástica en la placa que está arriba, principalmente que es justamente la placa sudamericana donde nosotros estamos parados, y esta se dobla muy lentamente, y al cabo de años, de decenas, centenas de años, esta energía se libera. Es como, por ejemplo, cuando tenemos un resorte, ¿cierto? Nosotros lo vamos empujando, el resorte lo vamos como comprimiendo, y el resorte lentamente se va acumulando energía, hasta que llega un momento que la fuerza del resorte hace que se suelte el resorte y se genera el terremoto. Entonces la clave está en entender que la acumulación de energía es súper lenta. En 100 años, nosotros este resorte lo podemos comprimir 7 metros, ¿ya? Y esos 7 metros se van en un terremoto, en un par de minutos, todos esos 7 metros se fueron. La liberación es muy, muy, muy rápida, ¿ya? Y ustedes, para estudiar y para conocer los terremotos pasados, ¿qué es lo que observan en concreto? Esa es una pregunta que
en realidad eso es lo difícil de estudiar, es cómo uno se pregunta, de hecho muchos me preguntan, ¿cómo tú puedes estudiar un terremoto que ocurrió hace 500 años? Exacto, ¿cierto? claro. Sabemos que hubo un terremoto, por ejemplo, el año 1730 en Valparaíso, en Eso lo Santiago, sabemos por registro histórico, ¿no es histórico, cierto? pero más allá de saber que fue un terremoto, que se movió el piso, ¿cierto? Que alguna iglesia u otra se cayó, la pregunta es cómo podemos inferir características Exacto. técnicas relevantes de ese terremoto. Claro. Y ahí es donde nosotros usamos lo más importante, en realidad, lo que se basa la ciencia, que son las observaciones. En este caso, las observaciones me refiero a hasta dónde llegó el agua en un tsunami, cuál es la extensión latitudinal. En Chile de destrucción, por ejemplo, se destruyó desde Coquimbo hasta Constitución. Y un dato muy importante, que los terremotos de subducción, al estar deformándose, ¿cierto? Por este contacto de las placas, los cambios en la costa, o la costa en realidad cambia con los terremotos. Quiere decir que durante el periodo intersísmico, que significa cuando yo estoy comprimiendo este resorte, la costa en muchos lugares va bajando lentamente, uno no se da cuenta, por supuesto, pero cuando ocurre el terremoto, todo eso que bajó, ese metro que bajó, por ejemplo, se levanta repentinamente, ¿ya? Entonces, esos cambios son que están muchas veces en los registros históricos, de que dicen, yo tenía una embarcación que llegaba a este muelle y después del terremoto mi buque ya no puede entrar, mi embarcación ya no puede entrar porque toca a fondo. Esos datos son muy importantes para estimar las características que tuvo el terremoto. Entonces, ¿no se hace un análisis directo de, como yo imaginaba, que uno hace un análisis directo de las rocas, y en las rocas quedan o en el terreno, digamos, quedan huellas de esa subducción o de ese terremoto? Eso no existe entonces. No, están los registros o la evidencia o las observaciones que son históricas, ¿cierto? En las que uno lee de testigos oculares que escribieron sobre el evento. Están los otros registros, que son los registros geológicos, que se llaman, que son huellas que quedan marcadas en el terreno. Por ejemplo, cuando hay un tsunami, y un tsunami pasa por sobre una duna o sobre una playa, lo que hace cuando el tsunami grande, por supuesto, toma esa arena, se la lleva bien adentro, un par de kilómetros más adentro, tierra adentro, y la deposita, ¿cierto? Y después sobre esa arena, en algunos lugares, crece suelo, ¿cierto? Y si nosotros hacemos un hoyo en ciertos lugares específicos, vamos a encontrar distintas capas de arena. Esos son los registros geológicos, en realidad, que quedan marcados ahí, en realidad. La Tierra lo deja marcado. Estamos conversando con Matías Carvajal, él es ingeniero civil, investigador del núcleo milenio ciclo, o del núcleo ciclo, así lo dicen ustedes. Exacto. Núcleo exacto. ciclo. Y tu trabajo consiste, tal como nos has estado explicando, de alguna manera, la reconstrucción del pasado sísmico de Chile. Entiendo que en este momento además estás enfocado en el trabajo o en el pasado sísmico de la zona central, de la zona metropolitana, ¿no? ¿Qué características tiene desde el punto de vista sismológico esta zona? Bueno, esta es una de las zonas que tienen el mejor registro histórico de terremotos. Nosotros tenemos terremotos desde en 1575, luego en 1580, después en 1647, 1730, que es un terremoto súper grande. Después tenemos el de 1822, 1906 y finalmente el de 1985, que muchos se acuerdan, creo yo. Entonces es una zona donde tenemos un registro bien completo, ¿ya? Y si bien el último terremoto ocurrió el año 1985, uno pudiese esperar en realidad que falte mucho tiempo para que se genere un terremoto, porque esto ocurrió hace 32 años. Claro, ¿cierto? porque uno mira y los otros fueron por lo menos un siglo atrás, ¿no es cierto? Exacto. O sea, como que se saltan de un siglo, excepto los dos primeros que mencionabas, que fueron en años más o menos cercanos. Muy cercanos, claro. Finalmente, bueno, algunos estudios han dicho, han concluido que esos primeros dos eventos, que los que están muy cerca, 1575 y 1580, en realidad fueron terremotos muy, muy pequeños. Eso es lo que se cree. Con la evidencia, con toda la evidencia que hay, en realidad creemos que son eventos que casi que no hay que considerarlos como terremotos importantes en Chile Central, ¿ya? Después viene el terremoto de 1647, que es el terremoto que es bastante conocido, del terremoto de Mayo. De Mayo, que es el que destruyó Santiago, ¿no es cierto? Claro, mató a un quinto de la población de Santiago, que en ese entonces eran 5.000 habitantes, ¿ya? Pero ese terremoto, su fuente en realidad, porque aquí yo estoy hablando de los terremotos asociados a la zona de subducción, ¿cierto? Que es cuando la placa se deforma y después se genera un terremoto por esta liberación de energía. Pero existen otro tipo de fuentes de terremoto. Y se cree en realidad, por la evidencia histórica, que ese terremoto tuvo otra fuente,
que no ocurrió en el contacto de la placa Nazca con la sudamericana, probablemente ocurrió más profundo, ¿ya? Entonces, finalmente, tenemos que los terremotos importantes de la historia, en realidad, de 1541, que llegaron los españoles, ocurrieron en 1730, después 1822, 1906, 1985, y que tienen una recurrencia más o menos de 80 años, bastante claro, regular, ¿ya? Pero lo que nos estamos dando cuenta ahora, en realidad, es que los últimos 3 terremotos fueron terremotos que levantaron mucho la costa, ¿ya? Que generaron bastante destrucción, pero bien acotada, y no generaron ningún tsunami. Los tsunamis, en realidad, los registros que hay buenos registros. De hecho, para el terremoto de 1985 hay registros instrumentales de tsunami. Fueron tsunamis chiquititos, menores de 1 metro, de 1 a 2 metros, ¿ya? Pero si uno revisa el terremoto de 1730... que ocurrió, el primero que ocurrió de esto, generó un tsunami devastador en realidad. Tuvo alturas de promedio de 10 metros en Valparaíso, llegó a Japón con 2 metros, la bahía de Concepción también llegó a los 10 metros. Entonces, nos llama la atención, en principio, que si bien los terremotos eran regulares, el primer terremoto haya sido tan distinto comparado con los otros, ¿ya? Entonces, en realidad, lo que estamos trabajando ahora fuertemente en el núcleo Milenio Ciclo es de estimar bien, de tratar de caracterizar bien todos estos 4 terremotos para ver si encontramos un patrón, ¿ya? Por ejemplo, hay un caso que es fundamental en realidad, que ocurrió el 2011 en Japón, que bueno, como todos sabemos, ocurrió un terremoto de magnitud 9,91, y que los japoneses son los más preparados, lejos, junto con Estados Unidos también, pero ellos tenían todo preparado para un terremoto de magnitud entre 7 y 8, que era lo que ellos acostumbraban tener, terremotos más o menos profundos, que levantaban la costa, que no giraban tsunamis tan grandes, y que ocurrían cada 40 años en su región. ¿Ya? Y llegó este terremoto, magnitud 9, que mató a 20.000 personas en realidad, generó un tsunami gigantesco. ¿Ya? Entonces ahora han salido estudios en realidad, y lo que se cree es que las zonas de subducción, o muchas zonas de subducción, como la de Japón, como la del sur de Chile, y como también la región, o la zona metropolitana en realidad de Chile, tiene 2 tipos de terremotos. Uno que es más frecuente y más pequeño y más profundo, que son como los de 1822, 1906, 1985, y terremotos gigantes, se podría decir, con magnitud cercana a 9, que generan tsunamis muy grandes, ¿ya? Y que estos terremotos de esta magnitud, estos gigantes, tienen recurrencias de entre 200 a 600 años, ¿ya? Entonces, si bien los últimos 3 terremotos, o el último terremoto ocurrió hace recién 30 años, en verdad el último gran terremoto ocurrió hace casi 300 años, que fue el de 1730. Claro, ahora yo recuerdo perfecto el terremoto de 1985, y fue un terremoto importante, 7.8 me parece que fue, ¿no? Fue entre 7.8 y 8. Y 8, sí. Un terremoto que se sintió realmente muy fuerte. Yo estaba, de hecho, en la quinta región, y un terremoto de gran magnitud, que claro, uno diría es un terremoto para considerar dentro de los grandotes. Tú dices, no, más bien es un terremoto, entre comillas, pequeño, que no corresponde a la zona de ruptura, frente a la costa chilena, digamos, que son los grandes terremotos que ha habido en Chile, como el del año 60, por ejemplo, u otros que tú has mencionado. Claro, en realidad en 1985, yo no me acuerdo tanto, yo estaba en la guata de mi madre, pero fue un terremoto, no es que sea chico, un terremoto 8 no es menor. Lo que pasa es que existen otros tipos de terremotos que ocurren, como te decía, cada 500 años, cada 300 años, que son gigantes, son otra magnitud, como el de 1960, ¿cierto? Yeah. Uno no puede comparar en 1960 con el de 1985. No, claro. ¿Cierto? Claro, el nivel de destrucción del año 60 es gigantesco. Es gigantesco. Y es muy similar en ese sentido a la destrucción del terremoto de Japón del 2011. Exacto, es parecido, es muy parecido al de Japón del 2011, o muy parecido también al que ocurrió el año 2004 en el Océano Índico, en Indonesia, Tailandia. Ese tsunami, en realidad, más que el terremoto, mató a casi 250.000 de personas. ¿Ya? Entonces uno no puede comparar ese tipo de eventos con terremotos grandes como el del 85, pero que no son tan grandes en realidad. ¿Ya? Entonces no liberan toda la energía que uno cree que liberan. ¿Y qué pasa con el del 2010? El 2010 fue un terremoto bastante grande en realidad, pero no sé si alcanza a ser un terremoto ya, no es comparable al de 1960, ¿ya? Es mucho más grande que el de 1985, pero al mismo tiempo es mucho más chico que el de 1960, ¿ya?
Por ejemplo, bueno, ese terremoto afectó, liberó energía en una extensión de 450 kilómetros de norte a sur, y el de 1960 de 1000 kilómetros. ¿Ya? El tsunami de 1960 o el de 2010 llegó a Japón y fue percibido en realidad por instrumento. El de 1960 llegó a Japón y mató a casi 200 japoneses. Entonces eso es otro tipo de terremoto, ¿ya? Otro tipo de tamaño. Y el de 1985, por supuesto, es harto más chico. Finalmente estamos conversando con Matías Carvajal, ingeniero civil, investigador del Núcleo Milenio Ciclo. ¿En qué deriva el tipo de investigación que ustedes hacen desde el punto de vista de esa especie de obsesión que tenemos los chilenos por lograr la predicción de los terremotos? Bueno, tal vez el objetivo final de nuestro núcleo milenio es generar mapas de probabilidad de ocurrencia de terremotos. De hecho, esa es la línea. Nuestro ciclo tiene 4 líneas de investigación. La primera es tratar de caracterizar temporalmente o la recurrencia de los terremotos a lo largo de todo Chile, ¿cierto? Principalmente desde Arica hasta más o menos Aysén, que es donde está esta zona de subducción entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Después, eso se hace, bueno, como habíamos hablado recién, con registro histórico y prehistórico en realidad, ¿cierto? Después, la segunda línea busca caracterizar espacialmente estos terremotos, quiere decir cómo son los terremotos que ocurren en el norte de Chile, en el centro norte, en el centro sur y así, y tratar de encontrar patrones o segmentos, ya que entonces tratar de mezclar en realidad la recurrencia de terremotos con la parte espacial, con las zonas de ruptura. Después la tercera línea de investigación es estudiar la respuesta en realidad de la placa superior, la placa sudamericana en este caso, para ver otro tipo de fallas corticales, por ejemplo, como la falla San Ramón, como la gran falla Lequiñovsky del sur, ¿ya? Y finalmente la cuarta línea de investigación es estimar la amenaza en realidad sísmica en el futuro cercano de Chile. Futuro cercano en realidad en tiempos geológicos, estamos hablando de 100 años, uno no puede hablar de pasado mañana, ¿cierto? Entonces en realidad usamos toda la información de las 3 líneas primeras para generar mapas de probabilidad, que lo que significa básicamente es decir, poder decir, mira, entre Coquimbo y Mejillones, existe una probabilidad del tanto por ciento de que los próximos 30 años ocurra un terremoto de estas características. Y luego estimar los efectos que podría tener esos terremotos para que junto con esos efectos, con la amenaza en realidad, se pueda estudiar el riesgo. Bueno, así de importante es lo que se está haciendo entonces en el Núcleo Milenio Ciclo. Yo creo que es una temática además que es de gran interés para todos los chilenos y vamos a estar siempre atentos al resultado de estas investigaciones cuando ya los tengan para publicar. Muchísimas gracias, Matías. Que esté muy bien. No, muchas gracias por la invitación. Matías Carvajal, ingeniero, investigador del Núcleo Milenio Ciclo, ha sido nuestro invitado aquí en Aire Fresco. Y vamos a escuchar un poco de música. Estos son